faltosa. Hace días que quería hacer un comentario previo rapidísimo sobre el estado de las pistas en Lima. ¿Se han dado cuenta ustedes cómo están las pistas en Lima? Y es una cosa que no tiene lógica. Y eso nos lleva una vez más a mirar el sentido de la obra pública en el Perú. O sea, tú contratas una obra pública, como por ejemplo hacer pistas, y supongo yo que debería haber un contrato de mantenimiento. Es decir, no es que mandas a hacer una pista ya que sea lo que sea con esa pista después. Tendría que haber un programa de mantenimiento de las pistas, es decir, que no ocurra lo que seguramente va a ocurrir. Yo me quejo de las pistas, se quejan en otros medios, se quejan unos vecinos, entonces ahí reaccionan las autoridades competentes, que son los alcaldes y el Ministerio de Transporte, frente a una situación como esta. Pero el deterioro de las pistas en Lima y me dicen que es lo mismo lo que está ocurriendo en otras ciudades del interior, que es simplemente increíble. Tenemos mucho para hablar esta mañana. Lo primero tiene que ver con el caso del periodista Rafael León, Rafo León, que es un periodista, un hombre dedicado a promover el turismo y los viajes, y que además se convirtió en una leyenda del periodismo humorístico, ¿no? Y él escribió un artículo que tengo yo. ¿Dónde está el artículo? Por acá lo tengo. Refiriéndose a la señora Marta Meyer Miro Quesada. Esto fue en junio del año 2014, una columna escrita en la revista Caretas, en la que respondía a un artículo previo escrito por la señora Marta Meyer en contra de Susana Villarán, con el estilo que tiene la señora Marta Meyer, que es un estilo, digamos, criollamente faltoso, ¿no? Y he leído 4 veces el artículo y hasta ahora no entiendo dónde está el delito de difamación y dónde está la razón por la cual un juez o una jueza puede haber decidido que el señor tiene que pagar una reparación civil de 6.000 soles y el señor tiene que pagar 1 año de prisión suspendida y cumplir reglas de conducta a lo largo del año que viene. Bueno, esto está en proceso de apelación. Estamos en la línea telefónica con Roberto Pereira, abogado del periodista Rafo León, y está en nuestros estudios Víctor Godomar, abogado penalista también, que tiene una posición distinta a la defensa de Rafo León, y me parece razonable escuchar ambas partes. Roberto, buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la entrevista. Yo quisiera que resuman, bueno, yo un poco, y no lo he hecho por mi condición de periodista, porque dicen que los periodistas hacemos causa común, sinceramente. O sea, yo creo que cuando un periodista comete una difamación tendría que ser castigado por eso. Es polémico si el castigo debe o no debe ser la cárcel. A mí me parece que no, como a mucha otra gente, pero en fin. En este caso lo que estamos discutiendo es dónde está la difamación, que es lo que yo comienzo por preguntar. O sea, ¿por qué han sentenciado a Rafo León? Bueno, esa es una pregunta que todavía sigue vigente, aún leyendo muchas veces la sentencia de la magistrada del 42 Juzgado Penal, ¿no? La sentencia de la magistrada se sostiene, se pretende sostener sobre la base de dos presupuestos, de 2 afirmaciones, que son claramente afirmaciones que no existen, es decir, se ha inventado una realidad para poder emitir esa condena. La primera afirmación es que las opiniones de Rafo León sobre el artículo de opinión de la señora Marta Meyer y sobre la manera como la señora Marta Meyer ejerce el periodismo, dice la jueza que no recaen sobre asuntos de interés público, sino que más bien recaen sobre el ámbito privado de la señora Marta Meyer. Es decir, cuando Rafo León sostiene que el periodismo que ejerce la señora Marta Meyer cuando opina sobre Susana Villarán es un periodismo que a él no le parece un periodismo responsable, no le parece un periodismo adecuado, no le parece un periodismo acorde con la línea histórica del comercio, lo que dice la jueza es que está invadiendo la esfera privada y personal de la señora Marta Meyer, cosa que no solamente es equivocado, sino que es falso, ¿no? O sea, ahí uno puede claramente sostener que hay una falsedad de la jueza al momento que
desarrolla ese presupuesto de su sentencia. Y el segundo presupuesto, que es falso, es que sostiene que los giros lingüísticos, el tono satírico que emplea Rafael León en muchos de los pasajes son insultos, ¿no? Son insultos, son agravios, y por ende, entonces dice, al ser insultos que están relacionados con la vida privada de la señora Marta Meyer, entonces ahí entonces estamos en delito de difamación, cosa que también es falsa, porque si uno revisa el artículo de Rafael León, no estamos pues ante insultos, ¿no? Es decir, ante frases que son objetivamente denigrantes. ¿Y quiero decir con objetivamente denigrantes? Lo que ha dicho la Corte Interamericana, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional Peruano y la Corte Suprema, es decir, frases que no tengan ningún otro sentido comunicativo que el de insultar y el de agraviar a una persona a través de un medio de comunicación, cosa que es falso también, pues eso uno lo lee y bueno, sí, efectivamente hay frases que pueden resultar pues molestas, chocantes, incluso desagradables para la señora Meyer, que alguien puede opinar que son frases exageradas, que son frases que no gustan desde una determinada concepción de moral, no particular, pero que, como también ha dicho la Corte Interamericana, siguiendo la Corte Europea, y que también lo ha ratificado la Corte Suprema de la República, por más que puedan tener esas características, estas frases no alcanzan como para sancionar como delincuente a un periodista que opina utilizando la sátira. Es más, lo que ha dicho la Corte Suprema peruana, siguiendo esta línea jurisprudencial, es que la libertad de expresión adquiere su real sentido precisamente frente a discursos que no son discursos recibidos pues de manera benevolente o neutral, sino que son discursos chocantes. Es decir, la libertad de expresión adquiere su sentido en los discursos discrepantes, en los discursos cuestionadores, en los discursos chocantes, en los discursos que no son bien recibidos por determinados sectores de la sociedad. Ahí es donde la libertad de expresión precisamente adquiere su sentido, porque lo que quiere proteger la libertad de expresión en las democracias es el debate vigoroso, robusto, ¿no?, de las ideas, y cuando eso no está protegido, entonces decae el debate, se empobrece el debate democrático, y entonces solamente se escuchan ideas o se escuchan contenidos que son del agrado, ¿no es cierto?, de determinadas personas. Por eso es que consideramos que esta sentencia no se ajusta a esos estándares internacionales y constituye un serio peligro para la libertad de expresión, ¿no? Está con nosotros el doctor Víctor Godomar. Quisiera conocer su opinión, doctor Godomar, sobre este tema. Un poco discrepando con el doctor Pereira, un gran conocedor del derecho penal y del derecho constitucional sobre todo. En principio hay que marcar la situación, en qué contexto se desarrolla, ¿no? Al parecer, y por el debate periodístico, por el debate en redes, da la impresión como que acá ha habido un tribunal inquisidor, ¿no? Y no es así. Yo creo que más que defender el castigo judicial al señor Rafael León, estamos porque hay que aclarar que ha habido tutela jurisdiccional, ha habido debido derecho a la defensa. El doctor ha tenido toda la libertad de la defensa del señor Rafael León, se le ha respetado la presunción de inocencia y por lo tanto estamos ante un debido proceso. Entonces ese es el marco general, ha habido un debido proceso, ¿no? O sea, esto no es un juzgado inquisidor. Entonces, el Poder Judicial siempre se ve sometido a este tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, usted lo ha dicho y lo dicen muchas personas. Yo no encuentro un tema crucial que signifique un agravio, ¿no es cierto? Entonces, esto llevado al proceso judicial en sí y con la evaluación de las pruebas, con la actuación de las pruebas de ambas partes, por cierto, ha tenido que dar un resultado como el que ha dado la juez del 43 juzgado. Entonces, en este mérito que ella ha tomado, esta compulsa que ha tomado del todo probatorio que existe en el proceso, ella ha incurrido, ha inferido que hay un agravio y hay un perjuicio además, porque la señora Meyer perdió el trabajo producto de eso. Y entonces los artículos se contradicen. El primero de la señora Marta Meyer, en el cual le imputa a la entonces alcaldesa Susana Villarán, entre otras cosas, por ejemplo, el descuido de la arena de
la Herradura, la Playa Venecia, el que iba a postular y después que no iba a postular y después postuló. Entonces le dice cosas certeras, ¿no es cierto? Entonces, sí, pero le dice cosas como nada es su culpa, ni de su club de ineptos franeleros, chalineros. La señora bien podría pasar a la historia por ser víctima de un nuevo y desconocido trastorno de la personalidad. O sea, eso no lo escribió Rafael León, eso lo escribió Marta Meyer sobre Susana Villarán. O sea, Susana Villarán hubiera podido demandar por difamación ¿no? Exacto. Pero lo que yo pregunto es, ¿dónde en el artículo de Rafael León hay un agravio contra la señora? O sea, ¿dónde? Es decir, por la experiencia, yo tengo 25 años como conductor de programas periodísticos exitosa. Y muchos más como periodista, y he tenido montones de veces juicios por difamación y cosas de este tipo. Sí. Y en determinado momento, con inteligencia, los jueces empezaron a establecer el mecanismo de la diligencia previa. Es decir, no todo el mundo puede acusar a todos los periodistas de haber hecho lo que no necesariamente han hecho. Entonces, primero hay que acreditar que lo que está diciendo el denunciante tiene algún, digamos, asidero de verosimilitud. Entonces, pero yo leo el artículo y le juro, doctor Godomar, que no encuentro. O sea, ¿qué frase? Ahora, que sacaron a la señora por este artículo, no, sacaron a la señora porque conocía la disputa interna en el grupo editorial del Comercio por manejo editorial. Es un grupo de diferentes opiniones ¿no? Y hay un tira y afloja permanentemente ahí, ¿no? Así es. O sea, atribuirle a Rafael León el poder de cambiar las cosas en el diario del Comercio es un poco exagerado, ¿no? Vino como consecuencia. Ahora, yo, como le digo, estoy por defender el fuero judicial y cómo se ha resuelto ese tema, ¿no es cierto? Entonces, esto está en vía de apelación. El doctor ha presentado, Tito Pereira ha presentado su apelación y eso se verá en una segunda instancia. En todo caso, hay mucho por rebanar en este proceso aún, ¿no? Pero hay una afirmación. Yo no tengo la ventaja de tener la sentencia a la mano, recién se ha notificado el día de ayer, lo tiene el otro Pereira, lo tiene la otra parte agraviada, pero en términos de lo que ha habido en el proceso, ha habido una conclusión, que es una sentencia. Esa es una inferencia jurídica, ¿no es cierto? Está sustentada debidamente por la magistrada. Entonces ha habido un debido proceso, eso es lo que hay que defender, ¿no? Ha habido una compulsación de pruebas, había una sustentación de defensa de ambas partes, y eso es lo que se tiene que... Claro, pero esa puede ser por la pura formalidad, ¿no? O sea, yo no sé qué dice usted, doctor Pereira. Bueno, y yo tengo sin duda dos discrepancias de fondo, ¿no? En primer lugar, en relación con el debido proceso. Fíjese, este es un proceso que nunca debió abrirse. Este es un proceso que si la jueza se tomaba 15 minutos de leer esa demanda y cumplir una obligación legal, que es calificar las denuncias que tengan algo de mérito para poder ser abiertas, nunca debió abrirse este proceso, ¿no? Una de las críticas precisamente que se hace al Poder Judicial es que es su falta de prolijidad, su falta de cuidado, su falta de cumplimiento de la ley para abrir estas denuncias. Y esto es clave tratándose de los delitos, la imputación de delitos cometidos por la prensa, porque cuando la sola existencia de un proceso penal, de una amenaza de pena privativa de libertad contra alguien que ejerce el periodismo, siendo que la denuncia es una denuncia carente de toda justificación y razonabilidad, ya genera un efecto de autorrestricción, de autocensura, porque tiene entonces al periodista del medio sometido a un riesgo real de pena absurdo. Y este es el caso precisamente del periodista Rafael León. Esa demanda debió ser calificada de manera desestimatoria y nunca se debió abrir el proceso. Cuando abre la jueza el proceso, claramente es a través de un auto que carece de una motivación suficiente, analizando precisamente los requisitos para admitir una querella, ¿no? Ahí hay un primer problema entonces ya desde el momento de la admisión de esa querella. Hemos visto, claro, si me permite Roberto, a mí me ha ocurrido que por ejemplo nos han presentado una querella por difamación porque en tal reportaje dice tal cosa. Entonces, ¿qué hace el juez o la jueza? ¿Hace una diligencia previa? No. Vamos a visualizar el video, es la expresión que se usa. Entonces se hace una diligencia donde se pone el video
Y el juez o la jueza dice, a ver, ¿en qué parte está la difamación? Acá, no, pero oiga, ahí no dice lo que usted dice. No, pero que salió en la República. No, no, señor, que en un diario haya dicho que en el reportaje dice, no quiere decir que en el reportaje. A ver qué dice. Bueno, no dice, entonces no procede esto, pues no me haga perder tiempo, tengo gente acá esperando para ocuparme, digamos, de resolver asuntos de justicia. O sea, me ha pasado en infinidad de oportunidades. Es decir, que el juez ha desestimado la denuncia porque no encuentra una frase, una expresión que amerite abrir un proceso siquiera. Ustedes dicen que este es el caso. Eso puede ocurrir, claro, eso puede ocurrir en la etapa eso debería ocurrir en la etapa de calificación, pero el ejemplo que pones incluso no es un ejemplo aplicable al caso de Rafa León, porque en el caso de Rafa León no estamos discutiendo un asunto de veracidad o de inveracidad, porque no se está juzgando la difusión de hechos, sino se está juzgando la difusión de opiniones, que es mucho más sensible. Claro. Y que es donde precisamente los tribunales internacionales y la jurisprudencia y los criterios que estableció la Corte Suprema del Perú, el juez debe tener mucho mayor cuidado al momento de juzgar opiniones, porque precisamente está tocando una fibra sensible del sistema democrático, que es la opinión. Entonces, en esos casos, lo que imponen los tribunales, los máximos tribunales como los acuerdos plenarios de la Corte Suprema Peruana, la doctrina, la jurisprudencia comparada, es que el juez tiene que ser muy estricto al momento de calificar las denuncias, porque estamos, como digo, ante una fibra muy sensible de los sistemas democráticos, que es la libertad de opinión. Acá no se discute si Rafa León dijo tal cosa, entonces no es verdad, ¿no? Como pretendió el abogado en sus alegatos finales, sosteniendo que Rafa León miente porque ha dicho que la señora Meyer no aporta ningún argumento. Bueno, el sentido de esa expresión es que para Rafa León esos argumentos no son argumentos válidos, ¿no? No es que no tenga ningún argumento y que eso sea una inveracidad susceptible de ser calificada como delictiva. Entonces ahí hay un primer problema ya de abrir estas querellas. Fíjese, hemos tenido hace poco un problema muy grave con la actitud de los jueces de abrir querellas sin calificarlas adecuadamente con el señor Orellana. El señor Orellana había querellado hasta 21 periodistas que estaban sometidos a procesos penales por delito de querella, porque las querellas se abren mecánicamente, sin que el juez cumpla esta obligación, ¿cierto?, de darse cuenta o de verificar si efectivamente allí existe una causa probable de delito, sobre todo tratándose de opiniones, de manera tal que sostener que el mero hecho de abrir un proceso penal no afecta el debido proceso, yo creo que eso es muy discutible, y en este caso se evidencia que no es así, que ya el abrir el proceso ya implica una vulneración del debido proceso y de la libertad de expresión. En segundo lugar, este argumento de que la señora Meyer perdió el trabajo como consecuencia del despido del Diario del Comercio, y entonces ahí hay un daño vinculado al artículo de Rafa León, tampoco es verdad. En primer lugar, porque la señora no dijo eso, nunca alegó eso en su demanda. Esto lo alega ya su abogado en los alegatos finales, y la jueza lo introduce en la sentencia al sostener que ese hecho le habría provocado depresión y angustia a la señora, ¿cierto? Y que por esa depresión y angustia, más o menos, le está dando una reparación civil de 6.000 soles. Eso es un invento de la jueza, porque ya le digo, eso nunca fue introducido como objeto del debate en el proceso. Y en segundo lugar, está indemostrado, es decir, nunca se probó que haya habido un perjuicio a la señora Meyer como consecuencia de su despido del comercio. Y en tercer lugar, es mentira, porque está probado. Nosotros introdujimos al proceso un artículo de Fernando Berkemeyer, donde Fernando Berkemeyer editorializa, ¿no es cierto?, las razones por las cuales la señora Meyer fue echada del Diario del Comercio, ¿no? Y una de esas razones es precisamente por haber incurrido, según el director del Comercio, Fernando Berkemeyer, en una difamación, ¿no?, contra terceros. Entonces, ese argumento de que el artículo de León, ¿no es cierto?, es causante de un daño consistente que le hayan echado del Diario del Comercio, es absolutamente desacertado, no tiene ningún sentido, ¿no? Rafa León tuvo una expresión muy dura el día de ayer. Creo que es el inicio del fin de su carrera como jueza, doctora, le dijo a la... No solamente. Bueno, eso es su opinión. Él está mostrando una opinión discrepante con la actitud de la jueza. Muchos han calificado esto erróneamente como una amenaza. No hay amenaza para nada. Lo que está diciendo Rafa León es que discrepa con su actitud como jueza, ya ni siquiera como claro, con la sentencia, sino como su actitud como jueza, ¿no? Puede ser razonable que una persona opine que una jueza que toma este tipo de decisiones
porque yo insisto por enésima vez y le juro que no lo logro entender. Desde que se inició, se hizo público esta confrontación, yo hasta ahora no encuentro la razón. Porque lo que dice usted, doctor Godomar, es que acá se ha cumplido el debido proceso y que la jueza ha actuado adecuadamente según el debido proceso, pero el debido proceso incluye compulsar las pruebas o no simplemente cumplir los procedimientos de que fueron citados, que tuvo abogado, sino de que el sustento, digamos, del proceso tiene sentido. Y yo insisto, ¿en qué frase, qué palabra, qué expresión, no sé, de dónde, o sea, uno exprime este artículo y no, o sea, y yo agarro cualquier artículo de Martha Meyer, cualquiera, y podría considerar que es difamatorio por las personas a las que se refiere. Yo no vengo acá con el fin de defender a la señora Martha Meyer. Creo que he marcado muy claramente mi posición al respecto, ¿no? Ahora, la libertad de expresión no es como todo derecho constitucional, no es ilimitada y absoluta. Tiene un contenido y tiene una regulación en la ley. El mismo pacto de San José que está citando el doctor establece claramente de las responsabilidades ulteriores. O sea, la libertad de expresión no puede ser sometida a un filtro, pero tiene responsabilidades ulteriores. Y eso es lo que se ha debatido y ha habido una compulsa de las pruebas precisamente, porque el debido proceso comprende eso, básicamente, señor Lucar. Comprende que se haya actuado las pruebas y que las partes han actuado las pruebas. Entonces había un resultado como consecuencia de eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando se somete los procesos al escrutinio público, entonces se hace un debate, pero de nivel básicamente político y no de carácter estrictamente jurídico, ¿no? Y ahí viene un poco la distorsión de las cosas, ¿no es cierto? Entonces, que ha habido una sentencia que ha tenido una motivación, por supuesto, y la tienen seguro a la mano, y podrá ser debatida ya en todo su contexto, en todo su lectura. Pero usted está hablando de un mundo ideal, o sea, vivimos en un mundo donde el sistema judicial está sometido a presiones políticas, está sometido a la lacra de la corrupción, o sea, todo eso existe, y en algunos casos hasta el miedo, ¿no? Porque hay jueces que resuelven en relación a temas de delincuentes, por ejemplo, por miedo. Entonces, el problema es que, yo insisto, lo razonable de una sentencia tiene que expresarse en la propia sentencia. Exacto. Porque te está diciendo, en esta frase, el señor Rafael León ha agraviado a la señora gravemente. Y yo le exprimo el artículo escrito en careta y por ninguna parte. Entonces, es razonable a partir de eso, como dice Roberto Pereira y como ha dicho el propio Rafael León y como ha dicho la gente del Instituto de Prensa y Sociedad el día de ayer, esto preocupa, porque no es la primera sentencia en este sentido, ¿no? En unas pocas semanas ha habido, ¿cuántas? 2, hasta 3 sentencias parecidas. Entonces estamos enfrentados a una situación en la que se está poniendo en peligro por decisiones arbitrarias de algunos jueces el derecho a la opinión. Ahora hay que tener miedo para opinar porque te pueden... ¿no? Trae esa colación un tema muy importante, Nicolás. El hecho de que en el ámbito político, en el ámbito de los medios de comunicación, el argumento adominen el castigo y la descalificación de la persona más allá de sus propuestas, está siendo lo que prima en el debate. O sea, si podemos observar lo que ha pasado en esta primera etapa y en esta segunda etapa de las elecciones generales, está sucediendo que no se debate los temas de fondo, el tema laboral, el tema de la inversión, el tema del presupuesto nacional de la República, los temas sustanciales a los intereses nacionales no se debaten, se debaten las descalificaciones. ¿Qué impostor? ¿Qué ladrón? ¿Qué corrupto? Entonces, estamos como sociedad renunciando a los debates esenciales. Pero eso no es una responsabilidad de los medios presionamos para que haya una discusión, pero en fin. Doctor Pereira, para terminar, ustedes van a apelar, ¿no es cierto? Pero aparte están planteando un recurso ante los órganos de control de la magistratura. Sí, fíjese, nosotros nos hemos concentrado hasta ahora fundamentalmente en el caso de fondo, ¿no? Ya hemos apelado esa decisión el día de ayer. Lo que tiene que ocurrir ahora es que presentemos en el plazo
previsto en el Código Procesal Penal, es la fundamentación del recurso de apelación, y estamos evaluando presentar una queja efectivamente ante el órgano de control de la magistratura contra estos problemas, por estos problemas, digamos, de arbitrariedad de la jueza al momento de abrir un proceso penal sin una adecuada valoración de los elementos que la ley exige para poder abrir un proceso, abrir siquiera un proceso penal, y además porque la decisión de la jueza, más allá de que pueda ser atacada a través de los recursos, es de una pobreza, de una falta de rigor profesional espantoso, ¿no? Fíjese, la jueza dice dos cosas que desde el punto de vista profesional, ya como un operador del derecho, deberían llamar la atención de cualquier persona, ¿no? La jueza le imputa, utiliza frases en su sentencia que son realmente inaceptables, ¿no? Por ejemplo, dice que Raffo León lo que ha hecho es despotricar, ¿no?, respecto a la señora Marta Mier. Esto parece que lo hubiera escrito, pues, ¿no?, la defensa, ¿no?, o alguien que está vinculado a defender, pues, una tesis de defensa, no más que una magistrada, digamos, ¿no? No puedo utilizar por la frase del señor que a lo que ha querido es despotricar contra alguien, ¿no? Y dice que la intención del señor Raffo León era expectorar, que era que expectoren a la señora Marta Mier del comercio. Ese tipo de frases no pueden estar en una sentencia en un magistrado profesional. Y lo segundo que dice es que lo único que está protegido por la libertad de expresión, y ahí sí todos los periodistas deben espantarse, que lo único que protege la libertad de expresión, dice la jueza, son las opiniones neutrales, y que como el señor Raffo León no ha emitido una opinión neutral, entonces incurrió en el delito de difamación. Entonces ya con eso se acabó la libertad de expresión, ¿no es cierto? Porque ya no voy a poder emitir opiniones críticas, por ejemplo, y una columna que, como usted ha señalado en la introducción del programa, muy conocida, Raffo León, que es La China Tudela, también murió, ¿no? Porque ya no va a poder escribir La China Tudela, es decir, los límites entre lo que es lo lícito y lo ilícito en materia de libertad de opinión, la señora jueza del 42 Juego Penal lo ha borrado de un plumazo el día de ayer, porque ha dicho que lo único amparable, ¿no?, por el derecho, y es más, lo demás es penalizado incluso, son las opiniones neutrales. Eso pues no se corresponde con un magistrado profesional. Aquí en el Perú estamos muy acostumbrados a ser benevolentes y poco exigentes con la justicia, ¿no?, amparados en esta idea sacrosanta de la independencia judicial, ¿no?, y de que el debido proceso es un asunto meramente formal. Aquí hay que comenzarles a exigir a los jueces que tengan calidad para empezar el momento siquiera de redactar sus sentencias, ¿no? Y hay que exigirles que emitan buenas sentencias, que emitan buenos fallos, no que emitan fallos carentes de toda justificación como lo que ha ocurrido hoy día. Por esa razón vamos a interponer una queja ante el órgano de control, al control de la magistratura en los siguientes días, ¿no? Muchas gracias a Roberto Pereira, abogado del periodista Raffo León, por esta comunicación. Terminamos una palabra final, doctor Godomar. Yo creo que la idoneidad o no de esa sentencia se va a ver en una segunda instancia, porque hay pluralidad de instancias, ¿no es cierto? Entonces, el doctor Tito Pereira, por supuesto que va a tener, y está haciéndolo, defender la posición de su patrocinado. Pero está claro que esto es un proceso y se va a tener que ver. Si es que en efecto esa sentencia tiene un orden lógico, hermenéutico, sistemático que pueda llevar a fallo que ha llevado, ¿no es cierto? Entonces, ¿la libertad de expresión está en peligro por eso? Yo creo que no, que eso es una exageración. Yo creo que es un fallo constitucional debidamente emitido y que va a tener que ser materia de compulsación en una segunda instancia. Claro, pues, pero decir cosas como que las sentencias las opiniones tienen que ser neutrales, o sea, no hay opiniones neutrales. O sea, uno opina a favor o en contra, uno piensa que un funcionario debe permanecer o salir de su puesto, por ejemplo, y no es una opinión neutral. Entonces, ¿cómo vas a juzgar eso? ¿Cómo un juez va a decirte, estos son los parámetros en los que puedes ejercer el periodismo? O sea, eso es serio. Nicolás, las palabras no se pueden sacar de contexto. Una sentencia tiene, por práctica, tiene varias partes y todas tienen que ser sistemáticamente vinculantes. Y eso, todos los considerandos anteriores vienen a dar el fallo. Por lo tanto, si saca una palabra o saca un pedazo de texto
del contexto general, entonces estamos hablando de distorsión. Bueno. Es la palabra de Tito Pereira, que es un buen abogado y defiende a su patrocinado, pero eso no es la última palabra, ¿cierto? Muchas gracias a Víctor Godomar, abogado penalista, por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa, tras ella vamos a regresar para revisar una denuncia que hizo el señor Iván López Cano hace meses sobre negligencia médica acá en Exitosa, y vamos a estar comunicados con el doctor William Paco Castillo, abogado del expresidente Alberto Fujimori, para conversar sobre la sentencia o la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional rechazando el habeas corpus que presentó él a nombre de la familia Fujimori. Y va a estar en los estudios la abogada Cruz Silva del Instituto de Defensa Legal. Regresamos.